Lo que me parece más importante para empezar es ver la situación del campo natural en el mundo y después ir aterrizando a lo que es el país, y más concretamente en esta zona. Primero, el término campo natural es un término netamente uruguayo, no existe en el mundo, y normalmente se habla de pastizales naturales, así que el campo natural es algo bien nuestro. Si miramos este mapa, que es un mapa del mundo, y vemos las zonas verdes, estas son los principales pastizales templados que hay en el mundo, y el Uruguay integra lo que se llama la cuenca del Río de la Plata. Están los pastizales de Sudáfrica, algunos de Australia, una zona muy chiquita, Nueva Zelanda, las estepas de Mongolia, las estepas del este de Europa y las grandes llanuras americanas. Si comparamos los pastizales del Río de la Plata, donde está Uruguay y es el principal representante, con el resto de los pastizales templados del mundo, se pueden decir dos cosas. Los campos naturales del Uruguay son los más productivos del mundo. Hay que acordarse que todas estas zonas en general tienen meses de invierno que pasan con temperaturas 20, 30 grados bajo cero, y eso en el Uruguay no existe. O sea que desde el punto de vista de la productividad, las pasturas naturales del Uruguay son las más productivas del mundo. A título de ejemplo, un suelo jodido en Uruguay, para mantener una vaca precisamos 2 hectáreas. Si ustedes van a Sudáfrica, precisan entre 40 y 60 hectáreas para mantener una vaca. Y eso es muy común verlo en el resto del mundo. Desde el punto de vista de la estructura de nuestras pasturas naturales, es decir, cómo se componen, qué especies, qué yuyos hay, bueno, es rarísimo en el mundo ver que una vaca que pastoree en una superficie de 5 por 5, es decir, 25 metros cuadrados, existan 80 especies diferentes. Eso no se ve prácticamente en ninguna parte del mundo. O sea que, haciendo un resumen y tratando de revalorizar un poco el tema de las pasturas naturales del Uruguay, las pasturas naturales del Uruguay son las más productivas del mundo, hasta las pasturas más jodidas del Uruguay son las más productivas del mundo, y estructuralmente son únicas en el mundo. El Uruguay es el principal representante de la cuenca del Río de la Plata. Lo otro que es igual es Río Grande del Sur y parte de la Argentina, donde la cantidad de pasturas naturales que van quedando en esos lugares es muy poco, y el Uruguay sigue siendo en la cuenca del Río de la Plata el país que tiene más pasturas naturales de la zona. El Uruguay, lo que hay que decir es que es de origen pastoril. ¿tá? La única vegetación que se adapta a la gran variabilidad en la lluvia son los pastos. ¿tá? Hay una tradición de comparar el Uruguay con Nueva Zelanda, y es la peor comparación que se puede hacer. Nueva Zelanda es de origen boscoso, si bien llueven 1200 milímetros igual que en el Uruguay, aunque es muy variable también la lluvia, depende de la zona que miremos Nueva Zelanda. Si bien llueven 1200 en los dos lugares, la variabilidad que existe en el Uruguay determina que la única vegetación que se adapta a esa enorme variabilidad son los pastos. Por eso nuestros montes en general se ubican al borde de ríos y arroyos. Y la vegetación original de Nueva Zelanda era un bosque, la cual con la introducción de los colonizadores fue desmontado y se transformó en un sistema que es totalmente diferente de lo que era originalmente. El Uruguay es de origen pastoril, a diferencia de Nueva Zelanda. Si nosotros miramos los sistemas de producción, qué pasaba en el año 90 y miramos Soriano, hay toda una zona rosada que era la zona ganadera, con ganadería, y si miramos ahora qué pasó en el 2000, en el censo del 2011, vemos que la zona ganadera, la zona rosadita, esa que está ahí, se achicó bastante. Esa tendencia que hubo en el crecimiento de la agricultura y una tendencia clara a desaparecer las pasturas naturales, es una tendencia que ocurre no solamente acá en el Uruguay, sino que ha ocurrido en la región y que ha ocurrido en el mundo entero. Si nosotros miramos los datos del 90 al 2011, en el 90 teníamos 12 millones y medio, por decir en forma aproximada, la cantidad de hectáreas de campo natural. En el 2011 tenemos 10 millones. Es decir que aproximadamente en 20 años en el Uruguay desaparecieron 2 millones de hectáreas de campo natural.
Acá hay un mapa que muestra, este es un trabajo de Facultad de Ciencia liderado por Santiago Baeza, que muestra cómo está el Uruguay hoy, y el Uruguay hoy, toda la parte verde es campo natural y todo lo que tiene coloración naranja o roja son cultivos intensivos, inclusive forestación, y el Uruguay hoy tiene sigue dominando el campo natural, el 64% del Uruguay sigue siendo campo natural, y eso lo destaca frente a Argentina y Brasil. El año pasado nosotros trajimos por la mesa de ganadería de campo natural un consultor americano, Bill Lauenroth, una persona destacada que ha trabajado en diversas partes del mundo, y nos dijo que el Uruguay era el último país en el mundo que tenía pastizales de alta producción que todavía no se habían convertido en agricultura. Eso por un lado nos confiere un orgullo y por otro lado nos confiere una gran responsabilidad. ¿Cuáles son las características que tienen los campos naturales? Y hay una cosa que es importante y sobre todo donde nos encontramos, que es definir qué es campo natural, ¿tá? Porque todo el mundo inclusive declaran, Dicose, tengo campo natural, y muchas veces hay cosas que se declaran como campo natural que no son. Campo natural es cuando es bastante sencillo, es cuando al menos el 50% de las especies que integran son de origen nativo, ¿tá? Cuando si hay un 51% que no es nativo, eso ya no es considerado campo natural. Eso sobre todo para instrumentar políticas de conservación o de cuidado, tenemos que saber dónde estamos parados, si estamos parados en un campo natural o no. Entonces, ¿cuáles son las características del campo natural? Bueno, es un recurso estable en cuanto a producción, y acá se ve una gráfica, ¿tá?, de producción de campos de cristalino, esto sacado por monitoreo satelital, donde se ven todos los picos de arriba son las primaveras y todos los picos de abajo son de invierno. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que los campos naturales producen más o menos, pero siempre producen, ¿tá? Y eso lo vienen haciendo hace miles de años, y por eso nuestras especies tienen una adaptación evolutiva al ambiente, que no hay nadie que les pueda hacer competencia en ese sistema, y es el único recurso, tanto que se habla hoy, que está adaptado al cambio climático. ¿Qué quiere decir? Si la cosa viene hacia más calor y más lluvia, y bueno, se irá hacia la tribu de las cloridias, que les gusta eso, que es la tribu de las gramillas, para que tengan un ejemplo, o si viene muy llovedor y clima subtropical, se irá hacia la tribu de las panicias, que son el caso de los páspalum, el pasto horqueta o el pasto miel. Pero esa cantidad de especies que tienen, que el Uruguay tiene 450 tipos de pastos diferentes, si le sumamos los yuyos, los arbustos y los subarbustos, llegamos a 2.500. Si comparamos con Nueva Zelanda no pasa de 120, si comparamos con Australia tiene más o menos el mismo número de especies, y eso es el origen de que el Uruguay sea pastoril. Y el hecho de tener muchas especies, esa cantidad de especies que podemos encontrar en 25 metros cuadrados, 80 especies diferentes, le confiere al campo natural dos características que empiezan con R, que es la resistencia y la resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que los campos naturales son resistentes a cualquier disturbio, a la sequía, a la inundación y al principal disturbio que tienen los campos naturales, que es el pastoreo, ¿tá? El principal disturbio que tiene cualquier campo nuestro es el pastoreo. Son resistentes, ¿qué quiere decir? Que son aguantadores. Y tienen resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de recuperarse de un recurso después de aplicado un disturbio. En términos de ingeniería, lo que es perfectamente resiliente es un resorte. Uno aprieta un resorte, lo aprieta, que es el disturbio, lo larga y vuelve al mismo lugar. Bueno, eso es lo que tiene el campo natural. Tiene una gran resiliencia, es decir, después que se judea o que lo judea el clima o lo judeamos nosotros, si no pasamos determinados umbrales, determinados límites, el campo natural se recupera. Entonces, el campo natural hay una cantidad de especies, estas son gramíneas buenas, y otras gramíneas que solamente tienen función de cobertura de suelo. Acá tenemos las estipas, que son especies que aparecen inmediatamente después de la agricultura en un proceso de sucesión. Tenemos especies muy aguantadoras para la seca, tenemos especies muy
poco productivas que cumplen roles ecológicos y tenemos especies excelentes que no le envidian a ninguna forrajera introducida como es la poa lanígera o puede ser el bromus aulético o especies que cuidan el suelo como es el Paspalum notatum o el pasto horqueta. Esa gran cantidad de especies es lo que le da esa doble característica de resiliencia y de resistencia que tienen los campos naturales, y esas son las características fundamentales que pueden aportar las pasturas naturales a sistemas intensivos como los que manejan ustedes. Estas son leguminosas. Una de las características de los campos naturales es que si bien hay muchas especies de leguminosas, hay más de 250, en general la frecuencia de las leguminosas es muy baja. Manejo de las pasturas naturales, que lo vamos a tocar muy por arriba. La clave en el manejo de las pasturas naturales pasa por definir dos conceptos importantes. Uno es la dotación o carga y la otra es la capacidad de carga del sistema. La dotación o la carga es la cantidad de animales que ponemos en un campo o los kilos de carne que ponemos en el caso de la carga. La carga es un concepto un poquito más fino que la dotación, que quiere decir que si yo tengo, una cosa es decir tengo una vaca hoy, mañana tengo una vaca, y otra cosa es decir tengo 340 kilos hoy, mañana tengo 341. ¿Tá? La carga varió y la dotación permaneció igual. O sea, la carga es un concepto más fino y la otra es la capacidad de carga o la dotación que pueden soportar. Todos los ecosistemas tienen una capacidad de soportar determinadas cosas, en el caso de los campos naturales, de soportar animales en pastoreo. ¿Tá? Y la condición de la capacidad de carga es que soporte esos animales siempre que produzcan bien y que no se deteriore el recurso. Ese es el concepto de capacidad de carga. Los campos naturales son aguantadores, son resistentes, son resilientes, pero si uno los judea durante mucho tiempo, ¿tá? Se pasan determinados límites y aparece el fenómeno de la degradación, ¿tá? Y eso se manifiesta con cosas, con síntomas tardías, como es que se llenan de caraguatá, que se llenan de cosas que muchas veces no nos gustan. Entonces, para determinar, ¿tá? cuál es la capacidad de carga de nuestros campos naturales, lo que es importante es conocer cuánto pasto produce. Eso es clave. Antes se podía saber solamente por determinadas estaciones experimentales, lo que puede ser, en el caso de los campos naturales, lo que puede ser la estación del sur, o lo que puede ser Glencoe o la Magnolia de línea. Teníamos solo esos datos. Hoy tenemos tecnología del sensoramiento remoto que se viene con todo, que nos dice o nos puede decir cuánto está creciendo el pasto hoy en el establecimiento y cada uno de los potreros. Hoy, o sea que hoy, con objetividad, podemos saber, y esto es el caso del cristalino, promedio de más de 20 establecimientos que tenemos, que los campos cristalinos producen en un promedio, porque el satélite está pasando desde el año 2000, desde 17 años, es decir, desde marzo del 2000 hasta ahora, los campos cristalinos producen 4.599 kilos de forraje de pasto seco por hectárea por año. Y al saber cuánto pasto producen, sabiendo cuánto come una vaca, podemos saber cuántas vacas podemos poner. Entonces ahora entramos en lo que se llama la ganadería de precisión. Ya no empezamos al talenteo de que puede aguantar tanto o puede soportar tanto, sino con estas herramientas podemos saber casi en tiempo real cuál es la capacidad de carga de nuestro sistema. ¿Tá? Y a su vez cómo se distribuye, es decir, los campos cristalinos tienen un mínimo de producción en junio, un máximo de producción en noviembre, y eso sirve para organizar temas de manejo como es la fecha encarnerada, como es la fecha en tore y todas esas cosas. Lo mismo sucede a nivel de potrero. Estos son potreros de cristalino, en donde ¿qué pasa? En esto que se llama ganadería de precisión, entramos a ver que todos los potreros son diferentes. Si bien producen todos máximo en noviembre, pero van desde acá hasta acá, ¿tá? O producen poco en invierno, pero van desde acá hasta acá. Entonces, elegir con criterio objetivo cuál es el potrero que es mejor para iniciar en forma temprana el entore o para destetar los terneros, para diferir forraje o lo que sea, es importante tener datos de producción de pasto. Y hoy los podemos tener. Una cosa importante, después del cálculo de la capacidad de carga,
es el concepto de desperdicio de pasto. A mí, yo siempre esto lo cuento con una anécdota. Hace como 6 o 7 años trajimos un investigador sudafricano que se llama Jock Danckwerts y lo sacamos a recorrer campos en el Uruguay. Todos los campos que los llegábamos estaban repelados y el tipo entraba a los campos y decía, a mí me asombra cómo, hablaba inglés, a mí me tocaba traducir, me asombra cómo los ganaderos del Uruguay desperdician el pasto. Yo lo miraba, digo, yo lo voy a curar a le voy a llevar a un campo repelado. Bueno, lo llevamos a un campo afeitado y el tipo dice, me asombra cómo los ganaderos desperdician el pasto. Entonces yo le digo, o no estoy entendiendo nada del inglés, o este tipo me quiere decir algo distinto que yo no estoy captando. Entonces le digo, definime qué es pasto desperdiciado para vos. Me dice, mira, pasto desperdiciado para mí es todo aquel pasto que come el ganado que no se traduce en ternero. Ustedes tienen un montón de vacas comiendo, que la mayoría de cada 100 vacas, 100 comen pasto y 64 se preñan. El resto no se preña. Entonces hay un montón de vacas que están comiendo pasto que no se preñan. Eso es la mejor manera de desperdiciar el pasto. Ahora bien, si ustedes quieren desperdiciar menos el pasto, tienen que bajar las cabezas de ganado por hectárea, trabajar con más altura de pasto y de esa manera se va a desperdiciar menos el pasto. Hay un paradigma en el Uruguay que estanciero con pasto, estanciero fundido. Ven a alguien con pasto y, che, ¿estás precisando pastoreo? ¿Te pasa algo? Algo te está pasando. Bueno, entonces es al revés el tema si queremos que nuestros stocks comiencen a ser productivos. De ahí el concepto de desperdicio de pasto. Entonces el Uruguay en general trabaja en esta regla con menos de 5 centímetros de pasto y deberíamos comenzar a pensar en trabajar con más pasto. Y cuando ajustamos la carga, que quiere decir que trabajamos con la carga que el campo puede aguantar, en general en el Uruguay es trabajar con menos ganado, de esa manera trabajamos con más pasto, el ganado produce más, las pasturas producen más y se hacen más resilientes y resistentes a un fenómeno que afecta mucho a los ganaderos, que es el fenómeno de la sequía. Y les guste o no les guste, cada vez estamos más cerca de la próxima sequía. Desde el año 2008 hasta ahora que no hay crisis forrajera, las producciones dan que el Uruguay está produciendo cada vez más carne, que los campos producen cada vez más pasto, y que el Uruguay tiene cada vez más carga. El Uruguay hoy está con 0,82 de carga, está con una carga que se llama carga riesgosa, y si llega a aparecer un evento de fenómeno climático adverso que se traduzca en una crisis forrajera, le va a pegar un golpe muy grande al Uruguay. Esas cosas hay que pensarlas. Y una de las claves para que los campos sean menos susceptibles a la sequía es trabajarlo con más altura de pasto. Hay otra cosa que me dijeron que hablara del manejo del pastoreo. Bárbaro. Vamos a hablar del manejo del pastoreo. Hay 2 artículos que me gusta destacar. Uno, un artículo de un sudafricano que se llama O'Regan, que hizo una revisión de más de 50 trabajos y él concluye que la variable de manejo más importante en las pasturas naturales es el ajuste de la carga. Y sin duda que si tuviéramos que hacer una pirámide, la base es el ajuste de la carga. Por eso hay que desmitificar que el pastoreo continuo es malo. El pastoreo continuo es malo si está con sobrecarga. Pastoreo continuo con carga ajustada y más que nuestros sistemas no son de carga fija, porque los ganados pierden peso en general, entonces no es la misma carga, eso no es malo. Inclusive es posible ver pastoreos continuos con muy buenas producciones y con muy buenas condiciones de salud de los tapices. Ahora bien, hay otro trabajo de David Driscoll, que es un investigador americano, que pasó toda la vida investigando, comparando continuo contra rotativo. Y toda la vida en la academia, y a este señor le dio que no hay diferencia entre continuo y rotativo. Pero el tipo, ya veterano y muy inteligente, dice, ¿por qué si no hay diferencia entre el continuo y el rotativo, por qué la gente usa el rotativo? Y se puso a pensar y escribió un artículo en el cual trata de resolver el dilema ese. Y dice varias cosas. Una es que las investigaciones cuando se comparan rotativo contra continuo se hicieron en una escala en la cual el productor no trabaja. Las investigaciones son en escala parcelaria y el productor trabaja a una escala que es escala de paisaje. ¿Qué quiere decir?
cuando dicen algunas personas dicen, es lo mismo una vaca por hectárea que 10 vacas en 10 hectáreas. No tiene nada que ver. Es totalmente diferente. Aparece el fenómeno de la heterogeneidad. No se comportan diferente una vaca en una hectárea que 10 vacas en 10 hectáreas, porque aparece el fenómeno de la heterogeneidad de los campos. Aparece el comportamiento de los animales que es diferente. ¿Tá? Segundo, la flexibilidad que tienen los productores, que cuando viene bien suben la carga y cuando viene mal la bajan, eso en los sistemas de investigación no se puede dar. Y la tercera diferencia, que es bien importante, es la incorporación de la dimensión humana. La gente utiliza el pastoreo rotativo porque tiene una facilidad operativa. ¿Tá? El hecho de que las cosas se hagan más simples por modular la producción. Los neozelandeses todos usan sistema pastoreo rotativo. ¿Porque producen más? No, porque les facilita la operativa. ¿Tá? Y eso es importante y la investigación muchas veces no incorpora esas cosas. Entonces, en sistemas de producción intensivo, donde los animales por naturaleza son herbívoros y hay una presión enorme sobre el recurso campo natural, es una presión, si no se instrumenta el sistema de pastoreo con rotativo o con descansos, ¿tá? Las pasturas naturales se degradan. Yo hice un análisis multivariado de 51 establecimientos que relevamos y dio que cuanta más producción de carne, más deterioradas están las pasturas naturales. Entonces, es importante incorporar sistemas de pastoreo en establecimientos intensivos. Por supuesto que depende muchas veces de los sistemas de producción, depende de la potencialidad del recurso. Decía el ingeniero Millote, pastoreo rotativo no es una estampilla que se pueda pegar en cualquier lado. ¿Tá? Hay lugares donde conviene hacer pastoreo rotativo y hay otros lugares que el pastoreo continuo es la mejor estrategia. En suelos muy duros y superficiales, la carga ajustada y pastoreo continuo es lo mejor, porque se genera material muy acuoso, que ni bien se seca en 10 días, se quiebra y se vuela, y si lo dejo descansar 60 días, se quebró y se voló 2 o 3 veces mientras volví. Entonces la mejor estrategia es el pastoreo continuo. Y la otra cosa que es importante es el tema de la heterogeneidad vegetal. O sea, los sistemas de pastoreo tienen que respetar lo que es la heterogeneidad vegetal. La heterogeneidad vegetal es que vemos un campo natural que está ahí, parece todo igual, pero si empezamos a ver, una cosa es ahí, que es un espartillal, después aparece algo con mío, después aparece una parte más dura donde la especie que representa se llama Croris glandiflora y después aparecen los layados. Y tenemos que para cada una de esas situaciones, ¿tá? Hay especies indicadoras. Entonces, campo natural no es campo natural. Facultad de Ciencia, liderado por Facultad de Ciencia, ha identificado todas las comunidades vegetales en el Uruguay. Entonces, hay comunidades vegetales diferentes que tienen productividad diferente y que es necesario manejarlas diferentes. Manejarlas todas igual, a granel, es sacrificar sobre todo las que tienen mayor potencial. Entonces, en un manejo de precisión es importante identificar la heterogeneidad vegetal para poder manejarla como unidades independientes si son de tamaño respetable. Y para finalizar, me parece importante que en campos de esta zona, donde hay dos suelos fundamentalmente que sigue existiendo el campo natural, que son los suelos de bajo, fundamentalmente suelos 0,340, que son vías de drenaje, o suelos de cristalino o algunos suelos arenosos, lo que creemos es que en un proceso de modulación de la producción, y ustedes son expertos en modular porque tienen módulos donde terminan en ganado en feedlot, tienen módulos agrícolas, tienen módulos de pastura, que exista un módulo de campo natural, donde quede campo natural, que le dé al sistema de producción resiliencia y resistencia. Eso me parece que es importante, ¿tá? Donde en estas situaciones de bajo se va a producir muchísima materia seca con costos bajísimos, es posible producir en bajos mejorados del orden de 13.000 kilos de materia seca en forma bastante estabilizada. Y en estas situaciones de suelos más de cristalino es posible mejorarlos con rincón y duplicar la producción que ya tienen, que es del orden de 4.200, se los puede llevar a 6.000, 7.000 e inclusive 8.000 kilos de materia seca. Creemos que, así como en ganadería extensiva hablamos de módulos de alta producción forrajera, yo creo que en ganadería intensiva tenemos que hablar con la misma sigla que sean módulos de alta persistencia forrajera.
O sea que el campo natural les puede dar a estos sistemas algo que de por sí no lo tienen, que es la resistencia y la resiliencia mirado de un punto de vista más de largo plazo. Entendemos que esto es importante, se habla mucho de la sustentabilidad y es común hablar de la sustentabilidad. Y la sustentabilidad a nivel internacional y moderno está quedando de lado. Si ustedes miran, la sustentabilidad busca restablecer un equilibrio que es prácticamente imposible de alcanzar. El campo natural y los ecosistemas están en constante desequilibrio y cambiando. Entonces hoy se habla más de la teoría de la resiliencia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en nuestro sistema para que se recuperen de esos eventos adversos? Lo que tenemos que gestionar, aprender a gestionar, es la incertidumbre que existe. Si nosotros miramos el Uruguay, desde la introducción de la ganadería hasta ahora, si hay algo que ha habido es insustentabilidad. Nosotros tenemos que mirar las cosas con compromiso ambiental y dotar a nuestros sistemas que sean capaces de aguantar y de recuperarse frente a eventos adversos. Eso es lo que tenemos que intentar. Y entiendo que el hecho de tener un pequeño módulo de pasturas naturales en sistemas intensivos aporta en ese sentido, simplifica el proceso y baja los costos. Decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es la sofisticación más grande a la cual podemos aspirar. Alcanzar sistemas simples creo que es realmente bien complicado, pero para eso tenemos que trabajar. Para terminar, en un proceso de intensificación donde se hace necesaria la modulación de la producción, ¿tá? Y en el contexto actual, donde inevitablemente tenemos que gestionar la incertidumbre, el campo natural y su mejoramiento, que hay diversas formas de mejorarlo, cumple un rol de dar resiliencia, resistencia y persistencia al sistema de producción con costo en la producción de forrajes muy bajo. Muchas gracias.